Hola, ¿qué tal a todas y a todos los alumnos de Economía 1? Bueno, hoy vamos a ver el tema de la economía como ciencia social. Pero antes debemos de definir lo que es la economía. ¿Qué es economía, no? Ya vimos de dónde deriva la palabra en el tema anterior. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa cuidado o administrar. Como es una palabra compuesta, entonces economía significa el cuidado de la casa o la administración de la casa. Deriva del vocablo griego oikos nomos. Bueno, antes de empezar a definir lo que es economía, es preciso señalar que existen puntos de vista diferentes, pero dependiendo del enfoque que se le dé a la economía. Estos enfoques son el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo. La definición por parte del enfoque objetivista o marxista menciona que, bueno, está representado por Federico Engels, este enfoque, quien señala que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Entonces, aquí la corriente o el enfoque objetivista menciona que primero debemos de crear los satisfactores, ¿verdad?, de esas necesidades, que son los bienes. Ellos toman en cuenta eso, que primero hay que iniciar el proceso de producción y crear esos bienes que van a satisfacer necesidades humanas. Mientras que la definición objetiva o marginalista, representada por Lionel Robbins, quien dice que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Ahora bien, el enfoque subjetivista primero toma en cuenta las necesidades humanas antes de crear los bienes, ¿sí?, que van a satisfacer esas necesidades. Ahorita más adelante vamos a ver en ese tema, pero un poquito más adelante, o al final de ese tema, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos enfoques. Bueno, continuamos con la definición de economía según Villanueva, ¿verdad?, su servidor. Según yo, o según Villanueva, es la ciencia social que se encarga de organizar a la sociedad. O sea, vamos a primero organizar a la sociedad y convencerlos de que utilicen los recursos escasos. O sea, al decir recursos escasos es que se nos está dificultando día a día obtener esos recursos. Nos hace más difícil obtenerlos cada día. Por lo tanto, hay que convencer a esa sociedad para que no se organice y convencerlos de que utilicen los recursos de la manera más eficiente. ¿Qué es la palabra eficiente? Pues utilizar los recursos que son escasos en su totalidad, que no haya desperdicio, vaya, de esos recursos. Y de esa manera satisfacer las necesidades ilimitadas. O sea que las necesidades no tienen límite. Hoy podemos satisfacer una necesidad, pero el día de mañana surgen otras necesidades que hay que satisfacer. Entonces,
Las palabras eficiencia, escasez y necesidades ilimitadas representan la esencia del estudio de la economía. La eficiencia, la escasez y las necesidades ilimitadas. Bueno, las características de la ciencia. Para que la economía se pueda considerar una ciencia, ¿qué requisitos o características debe cumplir? Bueno, en términos generales, la economía sí cumple, puede decir que sí cumple estas características. Quizás las dos características que sobresalen de la economía como ciencia son la objetividad y la aplicación del método científico. La objetividad se refiere a que el economista estudie los hechos y fenómenos económicos tal y como ocurren en la realidad, sin que intervengan los sentimientos o gustos y preferencias. Más que nada esta parte más es objetiva, ¿no? Objetivista, el enfoque objetivista que se toma en cuenta. Y la aplicación del método científico, pues sí, la economía utiliza una metodología para llevar a cabo sus investigaciones económicas. Utiliza un método, pues. Y parte o etapas que componen el método científico, como la observación, el análisis y la experimentación. Entonces, sí se puede considerar a la economía como una ciencia porque crea sus propias teorías y leyes económicas que explican cómo se comportan los fenómenos económicos en la realidad, en una economía. Y también la economía utiliza o crea sus propios modelos económicos para experimentar esas teorías y esas leyes antes de implementarlas. Pero se me pasaba también mencionarles el concepto de ciencia. ¿Qué es el concepto de ciencia? Por ciencia conocemos de qué es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el análisis y la experimentación en un área específica. En este caso es la economía. Entonces, sí se considera una ciencia a la economía por cumplir con estas características que les mencioné. Bueno, la economía como ciencia social e histórica. Bueno, la economía pertenece a las ciencias sociales, tal y como las otras disciplinas como la antropología, la historia, perdón, las ciencias políticas y la psicología. Comprenden un solo campo unificado de investigación. Ahora bien, las ciencias sociales estudian al hombre en su medio social. Por lo tanto, la sociedad cambia a través del tiempo y la economía es una ciencia social, también es una ciencia histórica. Bueno, pongamos un ejemplo, ¿por qué se considera la economía como una ciencia histórica? Porque, como lo vimos en el primer tema, cómo evolucionó la sociedad de una sociedad primitiva a una sociedad capitalista. ¿Cómo podemos constatar que se dio esa evolución? Por medio de la historia o de los antecedentes históricos. Entonces, por eso decimos que la economía es una ciencia histórica y social. Eh, por último, la economía pues existen diferentes puntos de vista, ¿verdad? Por lo tanto, está representada por dos grandes enfoques o corrientes. La corriente subjetiva, que se ubica en la concepción idealista, o sea que lo básico
es la idea, y de ahí se desarrolla la materia, ¿verdad? Entonces, la corriente subjetivista es idealista, o sea, considera, o como dijimos anteriormente, lo básico es la idea, y después se desarrolla la materia. Se basa en la lógica formal con sus tres principios, sigue fundamentalmente el método inductivo, o sea, parte de lo particular a lo general en su investigación. Estudia los hechos y fenómenos inmutables, o sea, que no sufren ningún cambio, y parte de un yo supremo que forma decisiones. Muchos elementos de la realidad son considerados como fenómenos dados, ¿no? Ahora bien, la corriente subjetivista, como su nombre lo dice, está más apegada al sujeto. O sea, primero existe el sujeto y después existe lo demás. Mientras la corriente objetiva, la base filosófica de la corriente objetiva es el materialismo dialéctico, que es lo que retomaron los marxistas, ¿verdad? Para crear su escuela marxista, que plantea que la materia está en constante cambio, es lo que explica el desarrollo del pensamiento, de las ideas y de la realidad socioeconómica. Por lo tanto, dicen los objetivistas que lo importante no es el sujeto, sino el objeto, es decir, el conjunto de las relaciones económicos, socioeconómicos, no es algo dado, sino que es algo que los mismos hombres van formando con su actividad económica. Bueno, aquí ya quedó más claro, ¿no? De que primero los de la corriente objetiva dicen que primero es el objeto y después surgen las ideas, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia que de estas dos corrientes económicas, tanto de la corriente subjetiva como de la corriente objetiva. Mientras que los subjetivistas primero toman en cuenta con su base de estudio es la idea y después la materia. Y la corriente objetiva es primero hacer el objeto y después son de ahí se crean o se desarrolla el pensamiento, o sea, las ideas, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos este tema. Les agradezco su atención. Cuídense. Hasta pronto.